Dios esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por el propósito que nos identifica en esta ocasión. ¿Y cuál es ese propósito? Que la palabra de Dios sea difundida, se extienda cada día, que el Evangelio de Jesucristo sea conocido en todo el mundo. En esta ocasión es mi deseo compartir con ustedes el tema la gran invitación de Dios. Cuando digo la gran invitación de Dios, esto está relacionado desde luego en la historia, muy especialmente con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios llamó a su pueblo más de una ocasión, yo diría muchas veces, por diferentes causas, por rebelión, por alejamiento, por incredulidad, en fin. Pero encontramos aquí unos versículos donde Dios está haciendo precisamente esta invitación a su pueblo Israel. Estoy para leer en el libro de Isaías, en el capítulo 55, Isaías 55, versículos 1 al 9. Leyendo allí en la palabra nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y pregunta el Señor, hace una pregunta aquí: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente, dice él, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y notemos este llamado de Dios todavía, cuando dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bien, en estos versículos está contenida, y que por cierto no es la única invitación que Dios en la historia le hizo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque allá estaba el pueblo de Israel en Babilonia, cumpliendo 70 años en el exilio, en el cautiverio. ¿Y por qué Dios permitió que el pueblo de Israel llegara hasta aquel lugar o fuera llevado, transportado hasta aquel lugar? Dije antes, por su desobediencia, por su rebelión. Esto está trazado de manera justa y de manera apropiada y tiene un registro amplísimo, porque aún el profeta Jeremías lo hizo de manera insistente, ¿sí? Llamando al pueblo antes de que se decretara esa ida a Babilonia. Dios insistió mucho en llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero debo decir que esta invitación que Dios hace aquí no es exclusiva para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí vemos al Dios bondadoso, amoroso, misericordioso, pero tenemos aquí identificado claramente al Dios redentor, al Dios salvador, interesado como está hasta el día de hoy en la salvación de las almas. Bien, cuando llegamos a la altura de los evangelios, encontramos que es idénticamente el mensaje que Dios hace aquí por medio del profeta Isaías, y lo hizo unos 700 o un poco más de 700 años antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra. Pero toda vez que Él vino, se dejó oír el contenido, en esencia, el mismo contenido, llamando a la gente al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios. Bien, leíamos allí en el versículo 3, donde en la parte B dice: y haré con vosotros pacto eterno, dice. Pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios había hecho promesa al rey David en su momento, porque en el rey David, en la historia, se centró y se sigue centrando el gran deseo de Dios por la restauración de su pueblo Israel, la cual, por cierto, va a ocurrir en un futuro cercano. Sí, Dios hizo este pacto con el rey David, de que sus descendientes serían preservados, guardados, fortalecidos y mantenidos tan cerca de Dios como ellos mismos desearan estar. Y no solo eso, sino que hay una promesa ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 15 y 16. Ahí está la promesa de parte de Dios en cuanto a la restauración de la monarquía, cuando en un futuro ya no será David, por cierto, sino humanamente hablando, un descendiente de David, del rey David, en este caso nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El que se sentará en el trono, sí, en el mismo centro de la nación israelita, para gobernar,
para reinar, para tomar el control. Dice allí, especialmente el versículo 16, segundo de Samuel 7, versículos 15 y 16, pero me detengo en el versículo 16. Y será afirmada tu casa, dice. Por casa debemos entender que se refiere no a una casa, una casa habitación, no, sino a una nación, al pueblo de Israel. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono, dice aquí, y tu trono será establecido eternamente, o será estable eternamente. Bien, ahí está esa palabra. Y Dios está sosteniendo hasta el día de hoy su palabra. No puede cambiar, no puede variar, no puede fallar el Señor, y la va a cumplir al pie de la letra. Por eso es que estaba llamando al pueblo de Israel de Babilonia para que regresaran a las tierras de Judá, de Canaán, ¿sí? A Jerusalén. Así que este pacto, ya dije, incluía a David y a todos sus descendientes. Bien, leyendo el versículo 1, estamos todavía en Isaías 55, dice la primera parte ahí, se dirige de manera especial a un grupo, en particular a un grupo hoy, a todos los sedientos. Así dice, a todos los sedientos. Y parafraseando un poquito el versículo, dice ahí que vengan, dice, vengan y beban. Les dice, aunque no tengan dinero, dice, vengan, tomen vino y leche, ¿sí? Porque es todo gratuito, es todo gratis. Leyendo al pie de la letra, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Bien. Después de 70 años de exilio, ya dije, por causa de su rebelión, por causa de su pecado, muchos judíos desearían regresar, o estaban anhelosos, deseosos de regresar a su tierra. Pero no se trataba única y exclusivamente de que ellos retornaran a su tierra, lo cual finalmente ocurrió. No, aquí fundamentalmente, de manera centrada, debemos poner atención en que el deseo de Dios era que no solo regresaran a su tierra, sino que volvieran a Él, que regresaran a Dios, que se reconciliaran con Él, que estuvieran dispuestos a arreglar cuentas con Él. Así que esto tenía que hacerlo el pueblo de Israel. Se pensaría, bueno, todos en su momento estuvieron dispuestos a hacer esto. No todos regresaron finalmente. Lo que describe, lo que narra el libro de Esther, nos dice claramente que se haya quedado un buen número de judíos todavía en aquella región después de que hubo una transición. Los babilonios fueron conquistados, sometidos por los medopersas. Y estando ya ellos en el poder, se diría, fue que se acondicionaron algunas cosas como para que esos judíos permanecieran en aquellas tierras, en aquellos lugares. Bien. Así que no era suficiente, insisto, en que el pueblo regresara a su tierra, sino que volvieran a Dios. Claramente, esta invitación incluye eso. Podemos ir a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. ¿Por qué?
Porque esta invitación que Dios le está haciendo al pueblo de Israel está prácticamente reproducida fielmente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice ahí en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, vengan. Pero notemos que dice, coincide exactamente, y esto lo acopla de manera perfecta el Espíritu Santo que inspiró a Isaías, desde luego, y que ya estas palabras estarían en los labios del mismo Señor Jesucristo. A todos, notemos, a todos los sedientos. Y acá el Señor está diciendo, venid a mí todos. No está excluyendo absolutamente a nadie. No. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no excluye a nadie. El Evangelio incluye a todos. Pero debo decir, excepto aquellos que se excluyen a sí mismos. ¿Dios puede obligar? Sí, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer presión a tal grado en la voluntad, en las emociones, con las situaciones, circunstancias que pudieran rodear a una persona y llevarla finalmente a tener un encuentro con Él. Pero Dios no lo quiere hacer así, por cuanto nos ha facultado, nos ha dotado con un libre albedrío, con una voluntad individual, personal, para que cada uno de por sí que escucha este llamamiento de parte de Dios, y por cierto, se está escuchando este llamado, esta invitación, lo haga por su propia cuenta, voluntariamente, viendo y dándose cuenta de su necesidad personal de Dios. Ese vacío, esa frustración, esa sensación o impresión de fracaso en su corazón, en su alma, porque dice, vengan todos los sedientos. Eso es lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Ahora, debo agregar todavía, porque aquí el versículo 1 habla de vino y leche. Al final el versículo dice vino y leche. ¿Qué representan? Conviene aclarar. ¿Qué representan el vino y la leche? El vino es provisión de gozo. Así es como debemos entenderlo. El vino es provisión de gozo. Aquí está dándose de manera figurada, de manera simbólica. ¿Sí? El vino es provisión de gozo. Causa una reanimación para el alma abatida, para el alma cansada, para el alma solitaria, para aquel que se siente frustrado, decepcionado de la vida. Sí. Y la leche, por cuanto también se debe incluir aquí el agua, simboliza la palabra de Dios. De ahí que con estas cosas operando, actuando, moviéndose en el individuo, en su interior, ¿sí? La persona empezará a experimentar un cambio, empezará a ver una transformación, toda vez que haya venido primeramente al Señor. Pero todavía dice que es sin precio. Antes dije que es gratuito, lo mismo que decir que es gratis. Pero hay algo más. La expresión sin precio significa que los dones de Dios no tienen precio. Tienen un valor incalculable. Por lo que Dios ofrece, esto que Dios ofrece, la salvación, el perdón, la reconciliación, la pacificación del alma con Dios, encontramos que ya estas cosas han sido compradas previamente y pagadas, ¿sí? No con dinero.
Yéndonos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, encontramos una declaración bastante hermosa en la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esta declaración da por hecho ya cuando una persona ha venido al Señor, desde luego, y ha experimentado la gracia divina en su vida. Pero todavía dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio. Ese fue el precio que Dios pagó cuando su Hijo subió allá al cadalso de la cruz y ahí voluntariamente entregó su vida, y su sangre preciosa fue derramada para que cada uno de nosotros, los que querramos, los que aceptemos esta gran invitación de Dios, experimentemos asimismo la paz, la reconciliación con el Señor. Regresando un poquito más todavía al capítulo inicial, Isaías 55, ahora el versículo 2, podemos encontrar que dice ahí: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es un cuestionamiento ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha estado haciendo daño a sí mismo. Sí, agenciando. Sí, invirtiendo o gastando el dinero en cosas que no le satisfacen. Paga por comida que nada beneficia su alma, que nada sacia su alma. Solo Dios ofrece lo que realmente el alma humana necesita. Lo que Dios ofrece es bueno, es excelentemente bueno, y es lo que nuestra alma necesita. Pero Dios insiste allí, dice: óiganme, presten atención, sí, oigan atentamente. Ahí está el Señor con insistencia, sí, aún en el versículo 3, dice: escuchen atentamente, presten atención, presten oído a mi invitación, dice el Señor. Y quiero decir en esta tarde, si tú que me ves y me escuchas, y gracias por hacerlo, gracias por dedicar estos minutos para escuchar y recibir esta invitación. Si te vuelves a Dios, ya quiero manejar y ver esto de manera personal. Si tú te vuelves a Dios, hallarás abundante misericordia y perdón de parte de nuestro Dios. El Señor dice, encontramos esto en los evangelios, el Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Así que son palabras inspiradoras que nos dan confianza. Esa confianza que muchas veces la persona o tú que me ves y escuchas ya has perdido. Ves hacia tu entorno, ves en tu alrededor y dices: no hay ya en quien confiar. Todos me han engañado o mentido. Me siento frustrado. Bien, debo decir que si alguien ha hablado con verdad y ha sostenido esa palabra hasta el último momento, es nuestro Dios. Así que el Señor quiere hacer renacer en ti
la confianza, sí, para que tú te acerques a Él. Pero debe ser una decisión. Debes hacer una decisión. Y debe ser una decisión pronta y firme. Leemos todavía los versículos 6 y 7 del mismo capítulo 55 de Isaías. Y notemos que dice allí la palabra: buscad a Jehová. Veamos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Sí. Dice en otra escritura: hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Señor está ofreciendo salvación y vida eterna. Pero hay una acción que no es fácil, nada sencilla. Y es allí donde más de uno se ha detenido. ¿Por qué? Porque miren, el versículo 7 dice: deje el impío su camino, o sea, el hombre pecador, el hombre que le ha fallado a Dios, el hombre que está cargando sus culpas por haber quebrantado los mandatos del Señor. Deje el impío su camino y el hombre malo, aquí dice el hombre inicuo, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, notemos, amplio en perdonar. ¿Qué tan amplio? Trayendo todavía a estas reflexiones, la figura, diría, más que una simple imagen, la figura del Señor Jesús, allá enclavado en la cruz, con sus brazos extendidos, así, con sus brazos abiertos, tan amplia, tan extensa, es la invitación ahí. Con brazos abiertos está el Señor para recibir a todo aquel que decide, y decide bien, acudir a Él. Pero este venir al Señor debe ser pronto. No hay mucho tiempo ya. Sí, está cayendo la tarde del día de la gracia. Se aproxima la noche. Las penumbras, las tinieblas, pronto van a cubrir a la humanidad toda. Y habrá pasado la oportunidad, por cierto, para todos aquellos que no lo hayan hecho a tiempo, en su oportunidad, para cuando el Señor está llamando. Y el llamado del Señor y la gran invitación de Dios es para hoy mismo. Porque si es posible que lo diga así, el hoy a los seres humanos en términos generales, el hoy es el único que nos pertenece. El pasado ya se fue. El mañana no sabemos cómo será. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana? No tenemos el control de ello. Pero sí lo podemos tener con la ayuda de Dios de el hoy. Y creo que es oportuno reflexionar. Así que la palabra dice, vuelvo a leer: deje el impío, el pecador, su camino, y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase. En esto consiste el arrepentimiento. Sí. ¿Por qué? Porque todos vamos en una cierta dirección. Vamos caminando todos los seres humanos en un momento dado en una misma dirección, hacia el mal, hacia el precipicio, hacia la condenación. Sí. ¿Qué significa volverse a Dios? Dar un giro, una media vuelta, ¿sí? Y abandonar de una vez, dejar de una vez el rumbo que llevábamos y tomar uno nuevo, la nueva dirección y el nuevo sendero que conduce a nuestro Dios. Así que dice que Dios va a tener misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Hay otra palabra similar que dice la longanimidad. ¿Y qué es la longanimidad?
la extensión de la misericordia, de la paciencia de Dios, y Dios ha estado esperando. Tú que me ves y escuchas ahora, es probable que con esta invitación, esta misma se sume a otras que ya has recibido. Tú que estás escuchando esta palabra, este mensaje, es muy probable que ya hayas escuchado mensajes similares, parecidos o iguales, si en otra oportunidad. Así que, ¿qué esperas? No dejes pasar más tiempo. Y esta es la condición de Dios. Que el hombre deje, abandone, renuncie a su pecado y se vuelva a Dios, y que el cual está dispuesto a perdonarle. Date prisa. Ven a Dios. En Isaías, mismo libro, Isaías 1:18, dice, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque me parece un poquito más claro en los términos. Isaías 1:18, dice ahí, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Aquí lo ilustra como si el pecador viene y se acerca tímidamente, temeroso ahí delante del Señor por la fe, y se sienta o se pone frente a Él y empiezan a hacerse las aclaraciones, sí, hacerse las cuentas ahí. ¿Cómo está el asunto? Sí, el Señor quiere que tú tomes tiempo suficiente ya en este momento como para tomar esa decisión. No debe ser una decisión al vapor. No. Debe ser una decisión razonada. Disculpa que lo enfatice así, pero debe ser una decisión razonada. Sí. Esto de levanta la mano y acepta a Jesús, muchas veces hemos constatado, hemos comprobado que no funciona. Sí, piénsalo bien, pero no por mucho tiempo. Sí, razona con Dios. Ve a la palabra, si es que tienes una Biblia a la mano. Sí, entonces dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Qué te parece? ¿Cómo escuchas el mensaje del Señor? ¿Aceptarás esta gran invitación de Dios? Insisto, Dios no lo va a hacer todo el tiempo, por mucho tiempo más. Ya de que Cristo vino a esta tierra, al menos han pasado más de 2000 años. La humanidad ha tenido suficiente tiempo. Ahora, si tú me dices, es la primera vez que yo estoy escuchando una invitación de tal naturaleza, muy bien, pues valórala, tómala en cuenta. No menosprecies esta invitación que tu servidor, de parte del Señor y en nombre de Cristo, ¿sí?, te hago en esta ocasión. Bien, para concluir, debo decir que es necesario que haya un cambio en tus pensamientos y un enderezar en tus caminos, porque dicen los últimos versículos de la lectura tenida al principio, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, posiblemente comience en ti una batalla interna, un conflicto interno. Y tú tal vez por ahí tengas la idea de que es Dios, o tendría que ser Dios el que acople
sus pensamientos y sus caminos a tus pensamientos y caminos. No, es a la inversa. Porque los caminos de Dios son rectos, son justos. Los pensamientos de Dios son llenos de gracia, de bondad, de amor, de misericordia, ¿sí? Hacia nosotros. ¿Así son tus pensamientos? ¿Estos han sido tus caminos? Es probable, lo más probable es que no. Así que es el llamado de parte de Dios. Vuélvete a Él por medio de Jesucristo. Únicamente en Él está la fuente de la vida eterna. Si tú le buscas, lo encontrarás. Si lo llamas, Él te va a responder. Si te entregas a Él, Él te va a recibir con brazos amorosos. Su amor te invita, su palabra te llama y su paciencia te espera. Que Dios esté bendiciendo tu vida abundantemente y que tomes la mejor de decisiones para alabanza y gloria de Dios. Amén y amén.